No, todavía no. Buenas tardes, profesor y estimados compañeros. El tema que nos toca presentar es el análisis y evolución de la balanza comercial del Perú del año 2000 al 2020. Este trabajo está a cargo del grupo 4, cuyos integrantes somos los siguientes: Juan Teodomiro Córdoba Flores, Brian Clitter Cuyanco Meneses, Jocelyn Janira Díaz Sánchez, Jover Enríquez Olarte, Texis Yolanda Quispe Mendoza y su servidor Gustavo Díaz. El índice lo pueden ver en las diapositivas. A continuación, paso a la introducción. El comercio internacional ha sido siempre un pilar clave en la economía peruana, permitiéndole conectarse con el mundo y aprovechar sus recursos para generar desarrollo. En las dos últimas décadas pasadas, la balanza comercial del país ha experimentado importantes cambios, reflejando tanto el crecimiento de sectores estratégicos como los efectos de crisis económica y fluctuaciones en los mercados globales. Para continuar con el trabajo, doy paso a mi siguiente compañero. Adelante, Jover. Bueno, continuando con la exposición. Bueno, los objetivos. El objetivo general, bueno, es establecer y examinar el impacto del tipo de cambio y de la inflación en la balanza comercial del Perú en el periodo 2000 a 2020. Bueno, como objetivos específicos tenemos 5 puntos. El primer punto es determinar el comportamiento del comercio exterior peruano y la balanza comercial durante el periodo 2000-2020. Segundo, determinar el comportamiento de las exportaciones peruanas durante el periodo 2000-2020. Tercero, determinar el comportamiento de las importaciones peruanas durante el periodo 2000-2020. Cuarto, determinar el comportamiento de la balanza comercial peruana durante el periodo 2000-2020. Y como último, pues es establecer y examinar la importancia de la inflación en el desempeño de la balanza comercial del Perú en el periodo 2000 a 2020. Bueno, doy el pase a la siguiente compañera, Daisy. Bueno, continuando con la exposición, el 4.1 nos pide lo que es historia o antecedentes. La historia en la balanza comercial del Perú se remonta en la época colonial. Durante este periodo, la economía peruana se centraba en la exportación de metales, como la plata y el oro, y en la importación de bienes de consumo y de producción. Después de la independencia en 1821, la economía peruana experimentó un periodo de crecimiento y de diversificación impulsado por la expansión de la agricultura y la minería. Sin embargo, la balanza comercial del país siguió siendo deficitaria debido a la dependencia de las importaciones de bienes de capital y de consumo. En el año 1980, la economía peruana experimentó una crisis profunda, caracterizada por una hiperinflación, una deuda externa elevada y una caída del PBI. Esta crisis llevó a la implementación de un programa de ajuste estructural, del cual incluyó la liberación del comercio y la inversión. En la década de 1990, el Perú implementó una serie de reformas económicas orientales a liberalizar el comercio y atraer inversión extranjera. Estas reformas incluyeron la reducción de aranceles, la eliminación de restricciones comerciales y la creación de zonas francas. Un ratito. Ay, no sé cómo se hace esto. Bueno, el 4.2 es la evolución, desarrollo y cambios fundamentales. Entre el 2000 y 2020, la balanza comercial del Perú experimentó cambios significativos. Entre la primera década del siglo XXI, se experimentó un crecimiento económico sostenido, impulsado por la expansión de la minería y la agricultura. Este crecimiento se reflejó en un aumento de las exportaciones, especificando en minerales como el cobre y el oro.
Sin embargo, también se produjo un aumento de las importaciones, especialmente de bienes de capital y combustibles. En la segunda década del siglo XXI, la balanza comercial del Perú se vio afectada por la caída de los precios de los bienes o material prima, ¿no? Y de las desaceleración y del crecimiento económico. Esto se reflejó más que todo en una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones. A continuación le paso con mi siguiente compañera, Jocelyn. Siguiendo con el punto de evolución, desarrollo y cambios que se observó durante este periodo del 2000 al 2020, diversas literaturas mencionan de que el desarrollo económico se relaciona positiva y significativamente, ¿no? Pero esto también se ve reflejado en algunas variables, como son las que vamos a mostrar a continuación. Tenemos el crecimiento económico sostenido, que esto más que todo se debió a commodities, que son el incremento de la demanda mundial de minerales, como tenemos al cobre, el oro y el zinc, y también a inversiones extranjeras, ya que esto produjo el incremento del flujo de inversión directa extranjera. Pero sin embargo, esto también nos hizo susceptibles, ¿no? Porque ya nos veíamos nosotros en la necesidad de emitir productos o que sean más diversos los productos que íbamos a exportar hacia el exterior, ¿no? Siguiente, por favor. Luego también tenemos lo que son los tratados de libre comercio, ¿no? Esos tratados de libre comercio, así como también otros acuerdos internacionales, nos ayudaron a abrirnos puertas hacia el extranjero, ¿no? Estos son algunos de los más significativos, que son con Estados Unidos, con China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Canadá, ¿no? Y hasta el 2020 se han concretado alrededor de 21 acuerdos regionales y bilaterales, ¿no? Hay uno que se llegó a firmar también en el 2020, pero bueno, recién a partir del 2021 entró en vigencia, ¿no? Esos tratados de libre comercio nos han ayudado eh, a poder también incrementar, ¿no? Podemos seguir, por favor. Pero sin embargo, también hay algunas leyes, ¿no? Algunas normativas que han sido promulgadas en este periodo, como son la Ley General de Aduanas, que esto quiso ayudar a modernizar el sistema aduanero, ¿no? Se impulsó lo que es el uso de la tecnología, así como también se estandarizaron procesos, no solamente entre la SUNAT y personas jurídicas, sino también personas naturales, ¿no? Y esto ayudó a incrementar la balanza comercial. Luego tenemos la Política Nacional de Competitividad y Productividad aprobada por el Decreto Supremo 345, que surgió como una propuesta multisectorial, ¿no? Sobre la base del crecimiento económico sostenible y con un enfoque territorial. Su enfoque principal fue promover las condiciones necesarias para que se pudiera generar el bienestar en todos los peruanos. Doy pase a mi siguiente compañero. Bien, continuando con la siguiente parte que vendría a ser la 4.3, principales datos analizados. Primer punto, comportamiento de la balanza comercial en el Perú de los datos de estudio que hemos obtenido desde el año 2000 al 2020. La balanza comercial peruana ha registrado situaciones de déficit, siendo menos 321 millones de dólares en el año 2000 y bajando a menos 179 millones de dólares en el año 2001. En el mismo año, hasta el 2013, la balanza comercial del país registró situaciones de superávit, llegando a 504 millones de dólares en el 2013. En el 2014 y 2015, la balanza comercial nuevamente registra situaciones de déficit, con menos 1.509 y menos 2.916 millones de dólares respectivamente. A partir del 2015, la balanza comercial ha registrado situaciones de superávit creciente, llegando a 7.721 millones de dólares en el 2020. Este incremento se debe principalmente a la subida de los precios de los productos
exportables tradicionales, como se puede apreciar en el gráfico 1 que se obtuvieron con los datos del BCR. Siguiente, por favor, para poder continuar. En el siguiente punto tenemos la dinámica de la inflación, que a partir del año 2000 la inflación disminuyó hasta alcanzar su nivel más bajo de 0,19%. En el 2002, en ese mismo año, la inflación se incrementó a 3,66%. En el 2004, como producto del creciente de la economía por el lado de la demanda interna. En ese mismo año, al 2005, la inflación en el Perú disminuyó en un 55,74%, de 3,66 a 1,62% respectivamente. Desde el 2005 al 2011, la dinámica de la inflación fue bastante cíclica, con variaciones que llegan hasta 4,74% en el 2011. En ese mismo año, hasta el 2014, la inflación disminuyó de 3,22% en el 2014. Desde el mismo año hasta 2015, la inflación se incrementó en un 36,65%, de 3,22 a 4,40%. A partir del 2015, la inflación en el Perú empezó a disminuir, llegando a 1,9% en el 2019. A partir del 2019, la inflación en el país empezó a incrementarse, siendo 1,97% en el 2020. Como se puede apreciar en el gráfico 2, la variación promedio anual de la inflación en el Perú durante los años de estudio fue de 2,67%. Siguiente presentación, por favor. Continuando con el siguiente punto del análisis, que vendría a ser evolución del tipo de cambio nominal. En este caso, el tipo de cambio nominal del 2001 al 2002 ha tenido un comportamiento creciente de 3,51 a 3,52 soles por dólar respectivamente, que es el tipo de cambio. A partir del 2002 al 2008, el tipo de cambio ha mostrado una evolución decreciente de 3,52 a 2,93 soles respectivamente, como consecuencia de un mayor ingreso de capitales vía el incremento de exportaciones. Del 2017 al 2018, el tipo de cambio nominal se incrementó en 2,74%, cayendo en un 1,19% en el 2018 al 2019. Esto es explicado por los factores internos de carácter político. Y finalmente, en el 2019 al 2020, el tipo de cambio nominal empezó a incrementarse considerablemente de 3,33 a 3,63 soles respectivamente, como resultado de la incertidumbre política generada por el nuevo gobierno de turno. De igual manera, como se puede apreciar en el gráfico 3 sobre la variabilidad del tipo de cambio, que durante el periodo de estudio el tipo de cambio nominal ha registrado una tasa de variación promedio anual de 0,20%. Siguiente diapositiva, por favor. En el siguiente punto tenemos la tasa de crecimiento del PBI peruano. Para esta parte, la tasa de crecimiento del PBI peruano aumentó de 3,1% en el año 2000 a un 8,8% en el año 2010, lo que indica un periodo de crecimiento económico sostenido. En el año 2015, la tasa de crecimiento se desaceleró a 3,3%, lo que sugiere una disminución en la actividad económica. En el año 2020, la tasa de crecimiento del PBI peruano se contrajo a un -11,1% debido a la pandemia del COVID-19, lo que refleja el impacto negativo de la economía peruana. De igual manera, se puede apreciar en el gráfico cómo ha ido marcando esta evolución, que también se obtuvieron con los datos del BCR. Mi compañero continuará con la exposición. Vale, muchas gracias, compañero. Vamos a hablar del último punto, donde nos piden las conclusiones y recomendaciones. Vamos a empezar con lo primero, que son las conclusiones.
Y bueno, digamos que entre el año 2000 y 2020, la balanza comercial del Perú mostró una tendencia general hacia el superávit, especialmente a partir de 2015, impulsada por el aumento de precios de productos exportables tradicionales. También la firma de múltiples tratados de libre comercio durante este periodo facilitó el acceso a mercados internacionales, lo que benefició las exportaciones peruanas, especialmente en el sector agrícola y minero. Tenemos también que a pesar del crecimiento sostenido, la economía peruana mostró vulnerabilidades como la dependencia de las exportaciones mineras y la necesidad de diversificación productiva para asegurar un crecimiento sostenible. Otra conclusión es que la dinámica de la inflación y el tipo de cambio nominal tuvieron un impacto significativo en la balanza comercial, con fluctuaciones que reflejan la incertidumbre política y económica del país. Otra conclusión es las reformas económicas implementadas en las décadas anteriores, aunque positivas, requieren ajustes y modernización para adaptarse a un entorno global cambiante y mejorar la competitividad del país. Siguiente lámina, por favor. Bien, en la siguiente lámina vamos a ver lo que son las recomendaciones y lo primero sería fomentar la diversificación de productos exportables más allá de los minerales, promoviendo sectores como la agricultura, la manufactura y los servicios para reducir la dependencia de un solo sector. También sería incentivar la inversión en investigación y desarrollo para mejorar la competitividad de los productos peruanos en el mercado internacional y adaptarse a las demandas cambiantes. Establecer un sistema de monitoreo continuo de las políticas económicas y comerciales para evaluar su efectividad y realizar ajustes necesarios en tiempo real. También sería implementar programas de educación y capacitación para mejorar las habilidades de la fuerza laboral, asegurando que estén alineadas con las necesidades del mercado y las tendencias globales. Por último, tenemos que promover un entorno político estable que genere confianza en los inversores y el mercado, lo cual es crucial para mantener el flujo de inversión extranjera y el crecimiento económico sostenido. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso sería toda nuestra exposición del grupo 4. Muchas gracias.